Me quedé pensando, ¿no?, en la particularidad de la hora, de la fecha, poco habitual, un paro de la CGT en enero. Primero que nada, vamos a arrancar por eso. El otro día lo escuchaba Pablo Moyano en la movilización de esta semana. Digo el otro día, pero fue hace pocas horas. Sí. Y decía Moyano, ante la pregunta reiterada de periodista, ¿va a haber paro? ¿Va a haber paro? ¿Va a haber paro? Dijo, bueno, ¿qué quieren? ¿Que hagamos un paro un 2 de enero? O sea, un 2 de enero... ¿Cuánto significa un paro de la CGT? ¿Cuánto puede visibilizarse en la sociedad un 2 de enero? ¿Cuánto nivel de convocatoria se puede tener? Bueno, finalmente va a ser en enero, va a ser el 24 con esta particularidad de las 12 horas. El 24 no es una fecha azarosa. Primero porque recordemos que el debate de extraordinarios está extendido hasta el 31 de enero y hoy en las primeras alocuciones de los integrantes de los cuerpos legislativos de La Libertad Avanza, que incluso muchos reconocieron en notas periodísticas hoy no haber leído la totalidad del proyecto que están buscando defender por estas horas, el presidente de la bancada del oficialismo en la Cámara Baja dijo, por los tiempos calculamos que el 25 de enero vamos a estar debatiendo este proyecto en la Cámara de Diputados. Es decir, en este tiempo, yo vuelvo a insistir con lo que dije ayer y ya nos vamos a meter en el proyecto que el paro de la CGT es en contra del DNU, pero también de este mega proyecto de ley de que te traje 20 puntos para analizarlo. Pero particularmente, digo, son pocos días lo que hay. Hay que conformar las comisiones, se tienen que poner de acuerdo, tiene que llegar el proyecto al recinto y es extremadamente largo. Veremos si se llega con los tiempos para que todo se debata el 25. Pero antes, la CGT va a estar en la calle marcando la agenda. A mí me sorprende, en realidad, porque no encuentro tantos antecedentes. En primer lugar, de un paro con tanta antelación. Un paro con tanta antelación, estamos hablando mucho, no de 30 días, pero es cerca, sí. Es avisar mucho. Pese a que la nueva ley que quiere aprobar Milei dice que hay que avisarle al Ministerio de Seguridad cuando va a haber manifestaciones 48 horas antes, bueno, y si somos más de 3 personas también, más allá de eso, que restringe bastante los derechos a huelga, o del todo, esta anticipación... Que le avisen a los Reyes mes, Magos, veía un meme hoy, está bueno, porque sí, son 3 los Reyes. Sí, decir que no va a estar en vigencia la ley todavía. Pero vi el mismo meme. Digo, avisar casi un mes antes del paro. ¿Perderá fuerza? ¿Cómo se mantiene eso en la agenda? Es una particularidad. Y lo otro también, que no sé si tiene antecedentes, un paro de 12 horas. Tampoco termino de interpretar. Creo que está atado a la intención de una fuerte presencia en la calle, en lo que va a ser la movilización. Uno interpreta que es eso, pero en realidad, en ese formato de que comience al mediodía, es muy particular y muy extraño. Teniendo en cuenta el Gran Buenos Aires, con el horario corrido, que ellos hacen habitualmente, es dejar de trabajar al mediodía, pero hasta el mediodía hay que trabajar porque así lo marca la ley. ¿Por qué no fueron a un paro de 24 horas directamente y el paro es de mediodía? La verdad también me sorprende. ¿Hay explicaciones? No la tengo demasiado clara. Digo, hoy fueron bastante contundentes en contra del DNU en cuanto a la ley también que ha establecido y que ha llegado al Congreso. Y lo tenemos a dar para escuchar cuando anunciaban esto en conferencia de prensa. Pero creo que veremos, estoy pensando mucho en cuánta fuerza logra juntar la CGT para hacer un primer paro general a un gobierno a tan poco de haber asumido, hay que decirlo, también con los avallazamientos que ha tenido este gobierno provincial, pero también con este tiempo de antelación y en media jornada. Me parece que son puntos que vamos a analizar las próximas semanas mientras estemos discutiendo el proyecto de ley que van a estar debatiendo en el Congreso de la Nación. Pero si te parece, vamos a escuchar a Héctor Daer, el triunvirato, integrante del triunvirato de la CGT, que hoy así comunicaba el llamado al paro. Y el día 24... vamos a hacer un paro con movilización al Congreso para apoyar a aquellos diputados y senadores, diputadas y senadoras que nos planteen que esto no puede pasar en una Argentina. Porque si le dan la suma del poder público a un presidente más allá de los votos que haya sacado por 2 años y lo puede renovar por otros 2 años, vamos a estar ante una circunstancia de que un presidente va a tener todo su mandato con la suma del poder público y no se respetan las instituciones y no se respeta nada. Han ido contra las indemnizaciones. Se han animado
a decir que cuando uno tiene contratado hasta 5 trabajadores, dejan de ser trabajadores, pasan a ser colaboradores, con lo cual olvídense de que las micropymes y demás sean consideradas trabajadores o trabajadoras. Esto cambia radicalmente, para mal, nuestra Argentina. Le da la potestad a que las empresas monopólicas nos cobren lo que nos quieran cobrar de tarifas. Destruye toda posibilidad de regulación. Destruye los instrumentos que tiene el Estado para ser garante del equilibrio de la sociedad. Por eso, compañeras y compañeros, este Consejo Directivo tiene la satisfacción de haber sido apoyado por unanimidad en este planteo y que, por supuesto, quedamos facultados también para, a partir del día 24, hacer todas las acciones que creamos necesarias y que disponga este Consejo Directivo. Decíamos, con muy pocos antecedentes, un paro con prácticamente un mes de anticipación, es lo que se marca, en un mes pueden pasar muchas cosas en el país. Un paro de media jornada, también algo muy extraño generado por la CGT. Y como tercer punto, ¿cuándo se discuten paritarias? ¿No es interesante, más allá de estar en contra del DNU, interpretar y entender la licuación por parte de los salarios que han tenido la gran mayoría de los argentinos? La CGT no debería estar generando a cada uno de los gremios en la reunión tripartista, pero ya con todos en la mesa, decir, che, bueno, cada uno vaya y plantéele a los empleadores, a los empresarios, discutir ya paritaria. ¿Qué vamos a esperar? ¿Enero y febrero? A la espera, o por lo menos hasta febrero, a la espera de que la plata ya se está perdiendo. No solo eso, sino con el contexto inflacionario y las proyecciones para las próximas semanas, lo que puede llegar a pasar en el arranque del año y en alguna otra medida. Vos decías recién, un mes es mucho tiempo. No hace un mes que tenemos este gobierno. De hecho, hace muy poco tiempo, y fíjense todo lo que estamos debatiendo, todo lo que estamos hablando, los cambios estructurales que se están planteando desde el Ejecutivo y lo que puede llegar a pasar en una economía, en unas paritarias libres que se rijan por el mercado en igualdad de partes, cuando sabemos que empleadores y trabajadores no tienen igualdad de partes y bajo ninguna misma condición. Y también pensaba, digo, hoy con el conflicto que está en el AMBA, con el transporte también, hubo una reunión entre Mogueta, que es el exsecretario de Transporte de nuestra provincia, que ahora es de Nación, y también empresarios en ese sentido. Se destrabó parte del conflicto, pero siguen las negociaciones. Me parece interesante lo que estás planteando, ¿no? Digo, que las centrales sindicales también empiecen a pensar en esa situación, porque el contexto es muy difícil y ya sabemos que no hay un ministerio, una subsecretaría de Trabajo como tenemos ahora, con la intención de salir a defender y pedir paritarias o tope de paritarias o pedir un piso de paritarias para los próximos meses. Porque hay una frase muy conocida en la Argentina, generada por un político en algún momento difícil de los tantos que hemos tenido, en donde decía: hay que pasar el invierno. Ahora vamos a tener que pasar el verano, porque Caputo de alguna manera lo que dice, che, en abril me parece que la cosa puede comenzar a mejorar en algo. O sea, si esto se da así, en el mejor de los casos, hay que pasar el verano y hay que proteger al empleado para el verano para que llegue con los sueldos. Sí, no solo pienso en eso, sino también en cómo se llega a ese mes de abril. Porque las variables económicas pueden ir cerrando, le pueden ir cerrando los números al gobierno, pero también con cuánta gente quedando afuera del sistema. Porque estamos hablando incluso nosotros de personas que están empleadas. Pero sabemos también, y ya se sabe, que se terminan contratos en el Estado. Sabemos también de grandes empresas en el país que están en momentos de dejar fuera de sus números a trabajadores y trabajadoras. Digo, es un momento complicado. ¿Qué pasa con todo eso? Ayer lo decíamos lo de las tarifas. Se viene un exponencial aumento de gas. Es un hecho, más allá de que todavía se tiene que terminar de discutir, pero estamos hablando en Córdoba, con suerte, de no menos del 100%, están pidiendo por arriba de eso. Confirmado ya el segundo aumento en 20 días de la energía eléctrica, a cuidar los aires acondicionados, que no se te dispare la boleta. Y tenés información de último momento de Villa María. ¿Me dejás sumar uno más? Y tenemos información de último momento.
Esto es información de último momento, porque lo venimos hablando desde antes del cambio de gestión y hoy en una sesión que arrancó muy tarde, después de labor legislativa y que terminó cerca de las 18 horas, los concejales de la ciudad aprobaron el nuevo incremento en la tasa de saneamiento, en la tasa de aguas de los servicios que presta la cooperativa. Ya hemos explicado acá por qué esto tiene que pasar por el Consejo Deliberante, porque son servicios licitados desde el Estado local. Finalmente, el porcentaje es menor al que se había conocido y que habían solicitado desde la cooperativa y que se discutió en audiencia pública hace 15 días atrás. En segunda lectura se aprobó hoy el proyecto de ordenanza para actualizar la tarifa de saneamiento, que se estableció un aumento en 3 etapas. Agua y cloacas. Sí, 15% de aumento en enero, 15% en marzo y un 10% en mayo. ¿Qué destacan algunos concejales con los que estaba hablando? Esto es menor al RIPTE, que son unos porcentajes donde sacan los aumentos, y al incremento de costos que se había pedido incluso desde la prestadora del servicio. Desde la prestadora de servicio, si no me equivoco, estaba por arriba del 70%. 72%. 72, te iba a decir exactamente eso. 72% y nos tenemos que retrotraer al pedido antes de la devaluación, porque esto era un pedido de octubre-noviembre. Sí, incluso antes de que cambie la gestión local. Recordemos que la primera lectura lo dio el otro Consejo Deliberantes en la última semana. Me parece que el aumento está en consonancia. Después vamos a estar y mañana te lo vamos a compartir, los números referidos que en algún momento le hicimos de Córdoba Capital y Río Cuarto. También el ERCEP ayer autorizó un aumento a aguas de aguas cordobesas que está más o menos en ese orden en lo porcentual. Después habría que mirar en lo finito de los números. Sí, también será interesante entrar en la letra chica igual del proyecto, ¿no? Pero pienso, 15 de enero ahora, 15% ahora en enero, 15% en marzo y un 10% en mayo. Hay que ver cómo se llega con ese 10% en mayo y con las variables económicas que venimos hablando también. Ya vamos a ver los números. De todas maneras, lejos está del pedido del 72%. Del pedido del 72%. Hablando del Consejo Deliberante, tengo algunas imágenes. Esto lo tenías, pero esto no lo había visto en ningún lado. Esto salió hace un ratito, porque la sesión del Consejo Deliberante terminó casi a las 18. Hablaba con concejales yo y me decían, todavía no almorcé, porque tuvimos una labor parlamentaria bastante larga, porque hubo visitas en el Consejo Deliberante hoy, que tenemos algunas imágenes al respecto, de una movilización que se hizo ayer en Plaza Centenario y que luego pasó y convocó hoy a un alrededor de 60 personas que estuvieron en el Consejo Deliberante. Presencia de gremios también, ¿no? Sí, había presencia de diferentes gremios, había muchos trabajadores de fabricaciones militares, había algunos representantes de otros sindicatos. ¿Qué estaban pidiendo allí? Esto fue antes también, del sí, también del CIFREN también. Sí. ¿Qué estaban pidiendo? Que los concejales se expresen sobre el DNU de Javier Milei y también algunos decían de la ley ómnibus que ha enviado Javier Milei. ¿Qué me dicen a mí algunos concejales? Estas personas llegaron al Consejo Deliberante convocadas a las 12 del mediodía. En labor parlamentaria había muchos temas para tratar hoy en el Consejo, no solo fue el agua, sino también otras adhesiones. La labor parlamentaria se fue estirando. Cuando los concejales bajaron al recinto, ya poco quedaba de estas personas aquí. Y a los que los concejales o allegados al trabajo legislativo les anticiparon una cuestión. Hay ciertos formalismos que hay que hacer para que se puedan tratar algunos temas en el recinto legislativo. No logré saber si en las próximas horas habrá alguna expresión de los concejales, pero lo cierto es que terminada la sesión no hubo ningún tipo de expresión en el recinto y en el taquigráfico a cargo del DNU. Veremos si hay algún tipo de expresión al respecto y si se dan con los plazos. ¿Qué me decía algún concejal de diferentes bancadas? Pero uno en particular me decía, no, lo que pasa es que la gente por ahí no entiende cómo son los funcionamientos para que nosotros podamos tratar, podamos expresar, podamos dejar un comunicado al respecto y cómo se tienen que hacer las presentaciones en el propio Consejo Deliberantes. Para dar respuesta a esto, veremos qué pasa en las próximas horas con un pedido y con unos vecinos autoconvocados que están haciendo estas diferentes movilizaciones. Ahora, la presencia de ayer fue importante. Ayer fue importante. La idiosincrasia del villamariense no es de salir mucho a la calle con este tipo de situaciones, aunque son situaciones extremas. Digo, así que hay que valorar la cantidad de gente, cientos de personas que estaban en la calle. Y teniendo en cuenta el tipo de convocatoria, digo, ¿no? Porque si bien hay entidades gremiales, hay muchos vecinos autoconvocados y tampoco fue tan amplia la difusión que se dio en la previa. Fue la segunda manifestación, mucho más concurrida que la primera. Por lo que me decían, van a seguir manifestándose de esta manera y esperando la respuesta de no solo los concejales locales. Hoy escuchaba a algún representante de trabajadores, esperando quizás otra apreciación, incluso del Ejecutivo local frente a esta ley. Bien, ¿cómo seguimos? Bueno, vamos a seguir con esto. Te he traído 20 puntos
de los 300 y pico que tiene el decreto, perdón, la ley, el proyecto de ley ómnibus. ¿Leíste anoche? Estuve leyendo, sí, estuve leyendo bastante y también leyendo algunos análisis y escuchando. La verdad que hoy bastante de vergüenza ajena me dio porque escuché al presidente provisional del Senado, Abdala, y también en dos radios diferentes, al presidente de la bancada, que antes lo mencionaba, oficialista en diputados. Los dos, en algún momento de la nota dijeron, no, ese artículo todavía no lo tengo leído. Salir a defender la ley por autoridades legislativas es medio difícil. Le preguntaban a Abdala sobre un artículo en particular y dice, no, ese todavía no lo leí, hay que esperar, vamos a tener que debatir. Es complicado. Vamos a meternos en diferentes puntos para entender. El texto contiene 664 artículos, son 351 páginas. Como decíamos, es hasta el 31 de enero el tiempo que tienen para tratarla, salvo que se extienda, por pedido del Ejecutivo, las sesiones extraordinarias. Punto 2. El proyecto le va a otorgar al Poder Ejecutivo delegaciones legislativas en el ámbito fiscal, previsional, de defensa, electoral, jurídico, energético, social y sigue. ¿Qué es esto? Darle la potestad al Poder Ejecutivo de que legisle. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre de 2025. ¿Pero qué dice el mismo proyecto de ley? Puede estirarse por 2 años más, sí, por solo pedido del Ejecutivo. Hasta 2 años más. Es decir, puede llegar hasta 2027. ¿Qué dijo Nicolás Massot, un hombre que fue referente del PRO en el Congreso y que volvió ahora y que forma parte del interbloque provincial? Hace un rato lo dijo en un canal bastante amigo del gobierno. Esto es increíble, nos quieren sacar la potestad de legislar por todo el mandato del presidente. Y le dijeron, bueno, pero hubo otros presidentes que hicieron un DNU, pero nunca nadie pidió este tipo de cosas. ¿Qué otras cuestiones dice el DNU? Bueno, lo de las 41 la empresas, privatización. eso es importante, lo de las 41 empresas que figuran con empresas estatales punto por punto, que pueden ser privatizadas, sí, pero hoy el propio vocero presidencial en conferencia dijo que figuren las 41 no significa que la intención sea privatizarlas a todas. Sí, figuran allí para el paso a sociedades anónimas. Lo cierto es que algunas ya son sociedades anónimas, que incluso figuran en la nómina. Algunas tienen participación total del Estado y otras tienen minoritarias. Pero está desde AISA a los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba hasta YPF y algunos otros puntos. Son 41 empresas que están en orden alfabético en un artículo y en un apartado especial de la ley. Pero seguimos, porque tengo varios puntos. Esta reforma también tiene un ámbito electoral, lo habíamos anticipado ayer. La parte electoral incluye la eliminación de las PASO, la inclusión de la boleta única, que está en un proyecto aparte, porque ya tiene media sanción de diputados y quieren que el Senado solo lo trate para que se haga ley. El establecimiento de un nuevo sistema de elección, algo que comentábamos ayer, por circuncisiones uninominales y que modifica el sistema en que se eligen y los representantes. ¿Se puede discutir sobre la cantidad de representantes de la provincia? Sí, pero también cómo deja esto la representación a los partidos menores, que lo eliminaría del mapa totalmente. La ley deroga el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. Esto es lo que le permite al Poder Ejecutivo tomar deuda extranjera sin pasar por el Congreso. Esta es la ley que se conoció como Ley Guzmán, porque después de lo que había pasado en el gobierno de Mauricio Macri, Guzmán, el exministro de Economía, había enviado esta ley al Congreso. Se establece una pena de prisión de 1 a 3 años y medio a quien impidiera el normal funcionamiento de los transportes. Y si en el proceso se causara un daño o se portara un alma, eso se sube de 2 a 4 años. Hay leyes penales al respecto. Hay leyes penales al respecto. Se van en un marco más duro. Continuamos con algunos otros puntos de esta ley ómnibus, que son muchísimos. Quienes organicen una manifestación, entiéndase como una congregación intencional y temporal de 3 o más personas que impida la circulación, pueden tener hasta 5 años de cárcel. También dice el proyecto que hay que avisar con 48 horas de anticipación si va a haber una manifestación. Incluso aclara, aún sea espontánea, al Ministerio de Seguridad. ¿Cómo vamos a avisar una manifestación espontánea? Bastante imposible. La ley dispone la derogación de multas, infracciones y sanciones para los empleadores que regularicen a los trabajadores que no estén registrados, y esto le va a permitir que no tengan estímulo para registrarlo. Esto va de la mano con algo que ya decía el DNU. Punto muy importante de la ley. Reforma y elimina la fórmula de movilidad jubilatoria y le permite a los aumentos a los jubilados solo por decreto del Poder Ejecutivo. Esto lo hizo Alberto también. Sí, solo por decreto, pero tenemos ley de movilidad. Ya se hizo antes y demás, pero tenemos una ley de movilidad que se eliminaría ahora. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES pasaría directamente a el Tesoro Nacional. Entonces saldría de lo sustentable, que es un fondo muy importante que vino luego de la estatización de las AFJP, y en este caso pasaría al Tesoro Nacional. Avanzamos con más puntos de esta ley, son muchísimos, tratamos de resumirlos, dejamos algunos más rimbombantes afuera, como la de los togas que habíamos comentado ayer. Autoriza
y este lo puse textual, la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de fuerzas nacionales según corresponda para participar en los ejercicios contemplados en el programa de ejercitaciones combinadas a realizarse desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025. Bastante controversia con este artículo como tantos otros. Se autoriza la reventa de entradas para eventos, particularmente deportivos, pero pueden ser otro más. Están autorizados por ley. Es importante, ¿eh? Sí. Se cierran, hay mucho del ámbito cultural hablando de este tema en este momento, se cierra el Instituto Nacional del Teatro y se elimina el Fondo Nacional de las Artes. Para, corregime, ¿el Instituto Nacional del Teatro de La Plata no la pone el gobierno? No, incluso el Inca tampoco y hay eliminación de fondos del Inca. Se ratifica, esto es bastante cómico, porque el DNU fue enviado la semana pasada, todavía no se trató y en un punto de la ley se da por aprobado el DNU, o sea, aprobando la ley se aprobó el DNU, una cuestión que constitucionalmente no cierra demasiado. Tenemos algunos puntos más, Héctor, que te traje, porque traje 20 de 300 y pico artículos. Avanzamos con los próximos, así damos pie al noticiero. En ambiente, solo algunos te traje. La ley establece la creación de un mercado de carbono. Hay controversia en tanto esto. Habilita la actividad económica en zonas circundantes a glaciares. Yo le escuchaba a la exdiputada Camaño que decía cómo se peleó mucho en el Congreso hace muchos años porque las mineras pedían tener estas zonas circundantes y ahora la ley de un solo saque y de una quita de artículo eliminaría esto. Quita recursos a la ley de bosques y facilita la quema de terrenos con los cambios que se establecen en la ley de fuego. La ley de fuego, entre otras cosas, establece que no se pueda emprender para luego hacer desarrollos inmobiliarios. Ahora eso cambia. Espejo con Bolsonaro en el Amazonas. Muchísimo. La ley Micaela solo será obligatoria para empleados públicos que se desempeñen en organismos competentes en esta materia. Es decir, no para toda la administración pública. De hecho, nosotros, como trabajadores no docentes de esta Universidad Nacional, fuimos capacitados en la ley Micaela, algo que es fundamental. También se modifica el concepto de género en la ley. Se modifica la regulación de la ley de los 1000 días, que es la que salió junto con la ley del aborto legal en este país. Ahora se habla de niño desde la concepción. Y se empieza a hablar de madres embarazadas en lugar de mujeres y personas gestantes. Este es un punto clave porque si esta ley sale, entra en contraposición con la ley del aborto. Es decir, las dos normativas van a chocar y es un paso para que se pueda judicializar la ley del aborto y, por qué no, retroceder en ese derecho conquistado gracias a la lucha de los movimientos de mujeres. Te quedan 3 puntos más de lo que Me quedan 3 puntos más y tienen que ver con el sistema universitario. Vamos con eso, porque la propuesta número 18, el punto número 18 que traía, tiene que ver con esto. Le permite a las universidades públicas, aunque el apartado bastante curioso se llama universidades privadas en la ley. Si uno lee universidades privadas y habla de universidades públicas abajo. Algunas cuestiones de redacción para tener en cuenta. La propuesta le permite a las universidades arancelar la educación para extranjeros no residentes. Hoy salieron a decir voceros, sí, pero se permite que tengan becas. Pero es decir, si hay argentinos que no tienen residencia en el país, pero quizás están estudiando, pero no tienen residencia formal, les permite a las universidades públicas arancelarlo. Pero en el caso de el circuito que normalmente tiene la Universidad de Villa María con estas becas y en esta situación en donde alumnos nuestros van afuera, ahí habría que en los sistemas de intercambio, ahí está todo bien. Ahí está todo bien. Eso es lo que entiendo. Repetimos la placa ahí para completar. Sí, para completar, porque también elimina algo muy importante, el FOFINDES, elimina la posibilidad de que las personas mayores de 25 años que no hayan concluido sus estudios secundarios puedan ingresar a la universidad si demuestran preparación o experiencia laboral. Yo tuve compañeros en el paso por la universidad que no habían terminado el secundario por diferentes motivos y que rindieron los exámenes correspondientes y que se estuvieron y estudiaron en la universidad pública. Eso se eliminaría. Y el último, el Ejecutivo propone que los fondos se distribuyan en función de los números de estudiantes matriculados de cada institución. El tipo de carrera ofrecida sigue, porque son muchísimos puntos. El número de egresados y los criterios que se definan a futuro. Mucho para analizar. Esto, antes de avanzar y de seguir el curso del noticiero, me parece importante. Hay muchos puntos en la ley. Sumados a los artículos del decreto, son mucho las modificaciones institucionales de la vida social que se vienen hacia adelante. Ahora bien, los diputados y diputadas, los senadores y senadoras van a tener que estudiar punto por punto porque son nuestros representantes en las cámaras. Pero también
esta estrategia del gobierno de enviar todo junto para que hoy esté la cultura hablando del Fondo de las Artes, para que estén los sectores empresariales incluso hablando de algunas cuestiones, para que estén quienes defienden el ambiente puntualizando en eso, para que estemos nosotros acá teniendo que traer solo 20 puntos, porque no podemos ocupar una hora del noticiero para analizar todos los puntos de la ley. Es una estrategia también del Poder Ejecutivo, de distraernos con muchas luces, con hablar de muchos puntos y dejar cosas afuera y que pasen lo que pueda pasar.